Recording is on. Hola, buenas tardes. Damos comienzo a la minuta de la actividad práctica número 5. Este es el grupo Acuerdo. Mi nombre es Pablo Garro Medina. Yo soy Ramiro López. Y yo soy Gómez Sebastián Ángel. Bueno, el primer caso que tenía la APG era sobre el caso de la marca Diego Maradona. Bueno, las muchas marcas que tenía sobre Maradona. Y la primera pregunta era, bueno, preguntaba quién resulta ser el titular de la marca Maradona, si la ley le permitía ser el titular de una marca y cuáles son los requisitos que debe cumplir. Bueno, en primer lugar, el titular de la marca es Matías Morla, como decía ahí en el texto, y bueno, le permite la titularidad, ya que o fue él el que la registró en el INTI o es en el INPI, o es él al que se le transfirió a alguna otra persona, y los requisitos son los solicitados para el registro. Estos eran, en primer lugar, que tenía que ser mayor de edad, tener un domicilio electrónico legal, poseer clave fiscal 2, lo de la copia del poder que tenían que presentar los apoderados, y por último, bueno, la personalidad, la persona jurídica, bueno, en este caso la sociedad anónima, SADVICA, tenía que presentar una declaración jurada sobre las facultades que tenía el firmante. En segundo lugar, preguntaba si un nombre propio puede ser utilizado como signo marcario y qué se necesitaba para ello. Bueno, estoy muy congestionado, perdón. Sí, puede ser un nombre propio utilizado como signo marcario, siempre y cuando tenga la autorización bueno, en este caso de Diego Maradona, en su momento a la hora de la inscripción. La pregunta número 3 hablaba sobre si el titular de signo marcario lo registró en el año 2016, si en 2021 tiene que presentar algo en el INPI. Bueno, no, ya que la duración de la protección de la marca son de 10 años, por lo tanto recién en 2026 iban a tener, bueno, 6 años, 6 meses antes de que se cumpla el plazo ese, antes de que se cumplan los 10 años, tenía que iniciar el trámite recién para, si quería en este caso, volver a tramitar, bueno, una renovación por otros 10 años más. Y la pregunta número 4 hablaba bueno, de FIFA Entertainment. Bueno, lanzó un videojuego en el cual se utiliza el nombre Maradona, sin autorización del titular de la marca. ¿Puede utilizarlo legalmente? Y si la respuesta fuera negativa, ¿qué es lo que estaría generando? Bueno, no puede utilizarlo, ya que la sociedad, bueno, de Sadvika es quien tiene todos los derechos de la marca, y se le estaría como violando su propiedad intelectual. En este caso, bueno, ella lo que puede utilizar Sadvika serían uno de los derechos que le da el registro de la marca, que es reclamar por el uso de la marca justamente sin su debida autorización. Y eso sería todo lo que sería el caso 1. Yo voy a explicar el caso 2, donde trata del derecho de autor. Este es el juicio entre la viuda de Luis Borges y contra Pablo Cat. Bueno, el apellido es medio complicado. Sobre un hecho de plagio. La primera pregunta dice: ¿la viuda de Jorge Luis Borges tiene derecho sobre la obra de su difunto esposo? La viuda sí tiene derechos por ser una heredera forzosa de la obra. En la pregunta número 2 dice: en caso de que la respuesta 1 fuera afirmativa, imaginen lo siguiente. Una editorial española imprimió 100.000 obras de libros de Jorge Luis Borges, sin contratar con quien resulta ser titular de los derechos de autor.
Para ello sostuvo que el libro de Borges está inscrito en la Dirección Nacional de Derechos de Autor de Argentina y no lo protege ningún derecho en España. ¿Es esto correcto? ¿Hay alguna protección internacional sobre los derechos de autor? Cualquiera sea su respuesta, deberán justificarla. Esto no es correcto, ya que hay una protección internacional. Esta se da por el medio del Convenio de Berna. Este convenio se encarga de reconocer los derechos de autor en los países que firmaron dicho convenio. Y como España está adherido a este convenio, debe respetar los derechos como lo respeta Argentina. Y la tercera pregunta dice, según lo aprendido en el texto del libro, Khatchadjian infringió la legislación de derechos de autor, justifica su respuesta. Se puede decir que sí, infringió los derechos de autor porque escribió más de las palabras permitidas. Entonces ya se considera plagio. Y el límite de palabras permitidas son 1000 y en el texto había dicho que escribió algo de 5600, puede ser. Y todo eso es todo el caso número 2. Bueno, en el caso número 3, que habla sobre patentes de invención, el texto habla sobre un periodista húngaro, nacionalizado argentino, llamado Ladislao José Viró, que fue el inventor de la virome. Bueno, lo hizo aproximadamente en los años 30, 40. Bueno, fue uno de los que desarrolló esta innovación. Bueno, la pregunta número 1 hablaba sobre, dice, deberán analizar si se cumplen los requisitos de patentabilidad existentes. Nombra 1, la novedad; 2, la actividad inventiva; y 3, la aplicación industrial. Bueno, su invento sí cumple con los requisitos para la patentabilidad de su invento. Una, porque es novedoso, ya que para la época no existía ese producto, ese artefacto que escriba con esa precisión. Existía la virome, la pluma de tinta, y era algo distinto. Además, no existía una lapicera que tenga un secado tan rápido. La actividad inventiva la cumple porque lo logra, este invento, esta virome, lo logra bajo los conocimientos y las técnicas que ya existían en esa época. Por lo tanto, es algo realmente innovador que lo haya logrado. Y su aplicación fue rotundamente exitosa porque a partir de ese invento se le reemplazó de forma inmediata a la pluma de tinta, que tenía una complicación de que tenga un secado muy lento, entonces podía como manchar las hojas en las cuales se redactaba. Bueno, la pregunta número 2 dice, teniendo en consideración la respuesta anterior, ¿bajo qué figura jurídica pudo registrar el producto? ¿Y qué plazo de duración vio protegida su creación? Bueno, el producto fue registrado bajo la figura jurídica de patentes de invención, y el plazo de duración fue de 20 años, como lo dictamina la ley. Ese plazo de 20 años está dado o está tabulado de alguna manera para que el inventor pueda como recaudar o recuperar lo que él invirtió para poder realizar esa invención, y además, por supuesto, para tener un beneficio propio que beneficie justamente a su patrimonio económico. Bueno, la pregunta número 3 dice, si un día antes, en el INPI, hubiera sido ingresada una solicitud por la misma creación que la llevada a cabo por el señor Viró, ¿quién sería declarado titular del derecho que otorga el INPI? Bueno, en el caso que esto ocurra, que una persona de alguna manera se anticipe a la solicitud de patentabilidad antes que el señor Viró, esta solicitud se le concedería a esta persona. ¿Por qué? Porque nuestra ley de patentes establece que tendrá derecho de concebir la solicitud quien primero se presenta a la institución. Eso es lo que dicta la ley. Si quisiera dar una opinión personal, bueno, creo que también
habría como un tipo digamos, por lo menos yo no estaría muy de acuerdo en eso, porque si no, justamente una persona justamente que dedicó todo su tiempo, hubo una dedicación para crear un invento, y después otra persona que justamente de alguna manera le gane de mano, y lo patente a su nombre. Bueno, eso es una opinión personal, nada más. El 4 dice, si el señor Viró contrató a un trabajador con el objeto específico de llevar a cabo la invención, ¿quién le va a poder registrar válidamente en el INPI? Bueno, si, si el señor Viró contrató a un especialista con la intención, ¿no? Justamente de poder innovar, de poder generar un producto nuevo, y esta idea se materializa en un producto, su creación o esa creación que inventó ese especialista contratado estará bajo la titularidad del señor Viró, porque él fue quien contrató a ese especialista, por supuesto, bajo un contrato de relación de dependencia, trabajando en relación de dependencia. Por lo tanto, el señor Viró es quien será titular de todo lo creado por ese especialista, justamente por ser su empleador. Bueno, bueno, a partir de ahora le cedo la palabra a Sebastián, que es quien va a continuar con la pregunta número 5 del caso número 3. La pregunta número 5 dice, supongamos que el señor Viró registra su invención en el INPI el día 1 del mes 4 del año 2000. 3 años después, es decir, el 1 del 4 del 2003, concurre ante la Oficina de Patentes de Brasil a los fines de proceder al registro. Para él, invoca el plazo de prioridad del Convenio de París. El problema fue que en el año 2002 un brasileño la registró. ¿Cuál va a ser la respuesta de la Oficina de Brasil? ¿Cambiaría la situación del señor Viró fuera a la Oficina de Brasil si hubiera ido a la Oficina de Brasil el día 1 del 10 del 2000 a solicitar el registro? La Oficina de Brasil no le dejaría registrar su patente porque pasaron los 12 meses del derecho de prioridad. Y si el señor Viró hubiera ido a la Oficina de Brasil el día 1 del 10 del año 2000, hubiera podido registrar correctamente la patente de su invento, ya que está dentro de los 12 meses que otorga el derecho de prioridad del Convenio de Brasil. Ahora Bueno, voy a... ya está. Listo, ¿no? La pregunta número 6. Quería verificar que tenía el... La pregunta número 6 habla de una mejora que le hace Beach al producto de Viró y pregunta si esta modificación es una patente de invención o otra figura jurídica y que justifiquemos. Bueno, nosotros lo que creemos que es un modelo de utilidad, ya que bueno, se le está realizando una modificación a una herramienta que ya era conocida y que le permite, o sea, mejorar su utilización para, bueno, para cumplir una función que ya estaba destinada. O sea, cumple la misma función, nada más que se la mejoró. Por eso consideramos que sería un modelo de utilidad en vez de una invención. Bueno, y la pregunta número 7 dice, el señor Viró decidió escribir una novela, perdón, en la cual narra las peripecias que tuvo que afrontar para llegar a su invención. ¿Bajo qué figura jurídica se podría proteger? ¿Hay alguna diferencia con la protección que recibe su invención? Bueno, en el caso o en el hipotético caso de que el señor Viro haya creado una obra donde explique o redacte cuáles fueron las circunstancias por las cuales tuvo que pasar para crear esa invención, esa obra estará protegida bajo los derechos de autor, ya que es una obra literaria. Por lo tanto, entra en la rama del derecho, una rama de la ley de propiedad intelectual, o sea, cumple, al ser una obra literaria, cumple con los parámetros en los cuales se establece los derechos de autor. Por lo tanto, estará protegida bajo esa ley y, por supuesto, bajo sus implicancias y requisitos que se necesite para llevar a cabo.
Y la otra pregunta, la que decía sobre si son lo mismo, o si hay alguna diferencia justamente con la invención que fue la virome. Sí, por supuesto que hay diferencias, porque no son lo mismo. Estamos hablando de una obra literaria con una patente de invención. Por lo tanto, aunque coincidan a la hora de estar bajo la misma órbita o sobre los mismos cimientos, que sería la ley de patrimonio, perdón, de propiedad intelectual, cada uno tiene sus propias condiciones, sus propios requisitos y formas para poderse llevar a cabo de forma correcta, ya sea porque uno, por ejemplo, tiene un plazo de duración de 20 años, otro tiene quizás 70 años, como marca la ley. Son distintas cosas. Están bajo la misma órbita, pero cada uno tiene sus diferentes implicancias.